Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar este ejercicio del lado derecho de sus pantallas. En la descripción de este video encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar. Comencemos. Nos posicionamos en la vista superior y vamos a trazar un rectángulo. Entonces para ello venimos a planta y vamos a trazar un rectángulo de punto centro. Trazo un rectángulo, doy las medidas correctas, que es de largo 138 y de ancho, 120. Ya, ahora sí, en el extremo izquierdo voy a trazar un arco con 2 puntos y doy el radio correcto, que es de 127.5. Ya, ahora sí procedemos a recortar y a extruir. La extrusión es de 24 milímetros hacia la parte superior y aceptamos. En la cara superior vamos a trazar un heptágono cuyo diámetro es de 100 milímetros. Entonces para ello vengo a croquis, selecciono la cara y vengo a polígono, control 8 para que se nos posicione, y voy a trazar un heptágono cuyo diámetro es circunscrito porque está por fuera. Entonces selecciono circunscrito y doy la medida de 100 milímetros y aceptamos. Ahora me falta posicionarlo, me da una distancia de 60 milímetros con respecto al lado derecho. Entonces colocamos 60 y aceptamos. Ya, ahora sí venimos a extruir. La extrusión es de 24 milímetros y aceptamos. Voy a hacer visible el croquis para que me dé el centro. Entonces voy a utilizar en la cara superior un nuevo croquis y control 8, y ella se me marca el punto centro. Selecciono un punto y cliqueo. Ya, y eso sería todo. Y ahí podemos apagar nuestro croquis, pero ya tenemos el punto asignado. El siguiente paso es venir a geometría de referencia, plano, y vamos a crear un nuevo plano. Entonces venimos a la vista lateral y seleccionamos nuestro punto y aceptamos. Ya, ahora sí, con eso ganamos un nuevo plano en la posición del origen del heptágono. Entonces para crear esta revolución, entonces vengo a croquis y control 8, y ahora sí voy a trazar una circunferencia de radio de 14. Entonces vengo a radio 14, entonces me toca multiplicar por 2, que es 28, y vamos a ubicar en la posición que se me asigna. Pero antes de eso voy a trazar una línea constructiva en la mitad como referencia nada más. Y ahora sí procedamos. El diámetro inferior es de 64, entonces la mitad voy a posicionar con un punto y voy a darle la medida de 64 dividido por 2, 32. Ya, y ahora sí me falta posicionar nuestra circunferencia. Entonces selecciono el punto y la línea del heptágono y coloco la distancia de 39.8, y con respecto a nuestra línea vertical es de la interna de 46.3. selecciono la línea horizontal y el punto y colocamos 46.3 y aceptamos. Ya, ahí está perfecto. Ahora lo que me falta es crear estos dos arcos de 32 y 24. Vengo a arco, selecciono el punto y el punto de nuestra circunferencia y aceptamos. Y lo mismo hacemos en la parte superior, seleccionamos el punto y a qué dirección va nuestro arco. Ya, ahí está perfecto. Ahora lo que nos hace falta es dar las medidas, que es de radio 32 y radio 24.
y vamos a dar las medidas de altura. En total tenemos una altura de 118. Seleccionamos el extremo de nuestro arco y la parte y nuestra base y colocamos la altura de 118. Además me falta posicionar de forma correcta los arcos. Para ello selecciono el arco y la circunferencia y le digo que sea de modo tangencia, y lo mismo hacemos en la parte superior. Seleccionamos los dos y tangencia. Ya me falta dar ahora con respecto a nuestra línea horizontal, que tiene un diámetro de 48. Entonces colocamos 48 y aceptamos. Ya procedemos a eliminar la parte de la circunferencia que no nos sirve y a cerrar nuestra revolución de la parte inferior como de la superior. Ya, ahí está perfecto. Ahora sí venimos a operaciones, revolución, y colocamos que sí, y ya se nos crea de forma automática y aceptamos. Y ahí está de forma correcta. Ocultamos nuestro plano y ahora sí vamos a la parte de nuestros redondeos del lado derecho. Tenemos dos redondeos. Venimos a redondeo, seleccionamos las dos aristas y colocamos que es de radio 20 y aceptamos. Ya, ahora sí nos hace falta realizar este corte de la sección A. Entonces para ello voy a utilizar asistente de taladro. En este asistente le voy a seleccionar que sea avellanado y aquí voy a personalizar mi corte. Entonces para ello voy a poner 40 grados y el diámetro inicial que es de 25, como nos asigna en nuestro plano. Venimos a posiciones, seleccionamos el croquis y cliqueamos dos veces. Ya, ahora sí damos las medidas correspondientes, que de separación es de 78 y de forma horizontal tenemos que es de 67.55 más 60. Entonces seleccionamos los dos y colocamos 127.55 y aceptamos. Ya, ahora nos hace falta posicionar a la distancia. Para ello lo que hice es coger la arista del lado izquierdo con el centro de nuestra circunferencia y restar 120 menos 78 que es de 42, pero este 42 debemos dividirle para 2 y ella se posiciona en la ubicación que necesitamos. Y eso sería todo. Aceptamos y miren, ya nos queda nuestras perforaciones listas. Revisamos qué más nos falta. Ya tenemos de forma correcta nuestro ejercicio. Bueno, mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva. Adiós.